Ok, ahora Europa. L'Europe. La France. Je suis personnellement français. Française féminin. Je suis français, tu es française. Ok? Français, française. L'Angleterre. Anglais, anglaise. L'Italie. Italien, une italienne. Un italien, une italienne. Termina en EN, entonces femenino, doble N. Un italien, une italienne. L'Allemagne. L'Allemagne. No es Germany o lo que sea, no. Alemania, Allemagne. Un allemand, une allemande. Entonces femenino siempre que termina por una consonante con una E al final. Allemand, perdón, allemande. Un allemand, une allemande. L'Espagne. Un español, un español. Termina por consonante, entonces agrega una E. La Belgique. Belge. Este es mixto, mujer o hombre. Je suis belge, tu es belge. La Suisse. La Suisse, être suisse. Mixto. Une Suisse, un Suisse. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, être néerlandais, être néerlandaise. Entonces puse aquí entre paréntesis E. Néerlandais es, no sé cómo se dice en español, pero no hay que decir holandés, holandés. Hacemos el mismo error en francés. Decimos holandés para una persona de Países Bajos, pero no, Holanda es una parte de Países Bajos. No es el país completo, es una región, creo. Entonces, es ser incorrecto decir eso, pero los franceses como ustedes hacen el mismo error. Le Portugal. Être portugais, A-I-S, ou portugaise, entre paréntésis E, féminin. Portugais, portugaise. La Pologne, être polonais, être polonaise. Son las mismas terminaciones que vimos aquí. Et la Russie, être russe. Y femenino lo mismo, russe. Ok, veamos Asia. Y ahora terminamos por Asia, África y Oceania. L'Asie, Asia, asiatique, asiático o asiática. L'Asie, les asiatiques, o sea, los asiáticos. La Chine, un chinois, une chinoise. Entonces termina por una consonante, entre paréntesis, femenino, E. Un chinois, une chinoise. Le Japon, être japonais, féminin, lo mismo, japonaise, solo se agrega la E al final. La Corée du Sud ou la Corée du Nord, être coréen. Être coréen ou être coréenne. W-N-E para féminin. La Thaïlande, tu es thaïlandais ou tu es thaïlandaise. La Thaïlande, thaïlandais, thaïlandaise. L'Afrique, veamos África ahora. Être africain ou africaine. Empecemos por l'Algérie, Argelia. Être algérien. Argelino, creo. Algérien en francés. Algérien, femenino, ya sabemos cuando termina por EN. Algérienne. Le Maroc, être marocain. Donc le Maroc, marocain, marocaine. Le Nigeria, être nigérien. Entonces femenino, nigérienne. Le Congo, no olvidemos que Congo es el país más francófono del mundo, porque tiene más de 100 millones de habitantes. Entonces es el país que más habla francés en el mundo. No es Francia, como portugués no es Portugal, es Brasil. En francés es congolais. Le congolais. Entonces femenino, une congolaise. Con la E. Une congolaise. L'Océanie. Aquí me equivoqué. L'Océanie. Oceania. Entonces, l'Australie, Australia, australien, australiano. Ok, bueno, hay más países, pero puse los principales, más famosos, o los que yo creo que son más famosos. Ok, entonces eso eran los países, las nacionalidades y los continentes. Así que por favor un like y suscribirse. Muchas gracias.